Buenos días, profesora. Mi nombre es Fernando Elías Vela Área celeste. y vamos a hacer la presentación del video de la unidad 7 de inversiones. Comenzaremos con el primer tema, que es el concepto. La RT 59 define este mismo como aquellas colocaciones de efectivo en otros activos financieros, para así mantenerlos o realizarlos con el objetivo de obtener una renta o cualquier otro beneficio, ya sea explícito o implícito. Explícito sería aquel rendimiento que se pacta de forma clara, pero su pago se hace de forma periódica. Por ejemplo, tenemos el interés fijo. Implícito sería aquel rendimiento, pero que está involucrado en el valor de la inversión. Un ejemplo sería la diferencia de cambio. Pasamos ahora al siguiente tema, que son los elementos que componen este rubro. Los elementos que componen este rubro serían los depósitos de plazo fijo, serían los títulos de deudas emitidos por otras entidades, ya sean públicas o privadas. Lo otro serían los activos y otros instrumentos del patrimonio emitidos por la entidad, siempre y cuando no posea control conjunto o influencia significativa. Y el último ya sería aquellos derechos por recibir de otros activos financieros distintos al efectivo, y cualquier otro equivalente efectivo. Pasamos ahora a los elementos que no incluyen este rubro, que son tres. El primero, que especifica mayormente la RT, son los activos, em, son aquellos, son los activos de plan, los activos del plan. Estos son bienes o recursos que están destinados para seguir aquellas obligaciones que están relacionadas con los beneficios de los empleados. Mayormente en jubilaciones, pensiones, etcétera. Todo aquel beneficio que es posterior a su retiro. Después nos habla también de aquellos activos que nos surgen simultáneamente con un pasivo financiero. Y lo otro son los instrumentos y operaciones de cobertura. Pasamos al siguiente tema, que ya es la clasificación de las inversiones. Según Newton, clasifica este mismo como corrientes y no corrientes. Las corrientes serían las transitorias y las no corrientes las permanentes. Todo esto basándose en que em, refleje un periodo de realización, que sería el conteo que se realiza a fecha de los estados contables. La RT 59 excluye estos dos conceptos, estableciendo que el activo se debe clasificar en activos corriente y no corriente. Específicamente más para el estado de situación patrimonial, donde dependería de su liquidación. En la clasificación, como dije anteriormente, están las inversiones corrientes y no corrientes. Las inversiones corrientes, también conocidas como las transitorias, son aquellas colocaciones de fondo, pero a corto plazo, que se realizan por un excedente de caja, ya sea diariamente o mensualmente, donde se estima que se va a convertir en dinero en un plazo idéntico o menor a 12 meses. Todo eso a partir de la fecha de cierre de los estados contables. Ya después tenemos las inversiones no corrientes, también conocidas como permanentes. Bueno, también solo son colocaciones de fondo, pero estas se hacen a largo plazo.
porque la conversión del dinero tiene que llegar a un plazo mayor a 12 meses. Un ejemplo de ello serían, por ejemplo, los depósitos. Un depósito que se vence de aquí a 2 años o a más de un año. Un ejemplo ya de las inversiones corrientes serían los plazos fijos de 30 o 90 días. Pero bueno, continuando con las inversiones no corrientes, ya sabemos que se hace un plazo mayor de 12 meses, pero se tiene que hacer desde la fecha de cierre del ejercicio. Y con eso concluyo esta parte. Mi compañero continuará con los siguientes temas. Bien, continuando con los temas que desarrollaba mi compañera, me tocaría hablar que serían de los efectos de la inflación, ya que Fowler Newton y la contabilidad argentina la definen a este efecto a este efecto inflacionario, a aquello que tiene tipo efecto sobre las inversiones financieras que actúan directamente, que actúan directamente, o sea, si estas son tipo de activos, actúan directamente sobre estos activos, clasificándolas en, en partidas monetarias o no monetarias. Después de esto, entraríamos que sería definición tipo este, de, de inversiones monetarias, que ya vendría a ser tipo colocaciones, las colocaciones que representan un valor fijo de pesos argentinos y que no llegan a tener una cláusula de ajuste, que pueden llegar a ser tipo plazo fijo en pesos argentinos o el saldo en cuentas bancarias remuneradas. ¿Cómo afecta esto tipo en el efectivo? Al mantener dinero, al mantenerse este tipo de dinero o efectivo, el ente pierde lo que sería poder adquisitivo sobre esto. Y lo que se generaría sería una pérdida por la exposición a la inflación. Y este se debería expresar en los estados de resultado como bajo la cuenta de Rexman, que vendría a ser tipo el resultado por exposición al cambio del poder adquisitivo de la moneda. Después traían los tipos de inversiones que vendrían a ser las inversiones financieras no monetarias, que estas son las colocaciones cuyo valor de mercado o de liquidación actúan de manera independiente a su moneda legal o que poseen o que poseen eh, cláusulas de ajustes. ¿Y cómo reacciona mediante el efectivo? Este reacciona que puede actuar como una cobertura contra la inflación, ya que su precio de valor de mercado puede, que sería igualar o superar, que serían el aumento de los precios. Y estos se deben de llegar a ajustar según los coeficientes de los IPC, que vendrían a ser el impuesto, no, el impuesto al precio al mercado. O sea, el índice del precio el índice de precio al consumidor. Eso significaría el IPC. Después también nos pregunta que es cómo las reexpresamos a estas. Bueno, la norma contable, la RT, nos define en el párrafo 155 lo que sería un proceso secuencial en el cual debemos reexpresar una por una las partidas no monetarias de su fecha de inicio a su fecha de cierre. Bien. Eso vendría siendo lo que sería las partes inflacionarias. Y bueno, ahora entraríamos que sería la medición en los distintos momentos.
La medición en los distintos momentos, toma tres, que vendría siendo la medición inicial, que la RT en el párrafo 214 establece que la medición inicial de las inversiones, generadas en transacciones entre dos entes independientes, se deben realizar bajo el costo de adquisición y valores razonables. Después, en el párrafo 215, nos habla de que los costos de transacción se reconocen en los resultados y también en aquellas partes, por ejemplo, en el costo de inversión. Y en el párrafo 216 también nos aclara que todas las inversiones realizadas entre entes relacionados pueden medirse según cómo lo hayan establecido las partes, que pueden llegar a ser tipo las mediciones ya habladas, que serían por el costo de adquisición o los valores razonables. Este Am, sería el tam- primer tipo de medición. También quería agregar que en la medición inicial se haría también a través, si no se puede por sus valores razonables, se haría ya por su cotización sucedánea, que es cuando el activo no cotiza en un mercado activo, pero utiliza un valor equivalente. Bien. Bueno, eso me falta agregar. Bien. Luego estaría el otro tipo de medición, que serían las mediciones posteriores que se realizan al cierre de ejercicio, que según el párrafo 218 establece que los instrumentos y las acciones del patrimonio que pierden control y no tienen un nivel de significación, de influencia, de significación, pasan a ser medidos también por estos, que serían el costo de adquisición y los valores razonables. Un ejemplo de esto que se puede aplicar, que si se llega a dar, como se llegan a imprimir deudas por parte de otras entidades, estas se deben realizar al costo de adquisición o de cotización. Corrigiendo, no es a su costo de adquisición. En este caso, ya sería su costo de amortización. Ya dejaría de la adquisición. Ah, sí. Va, Mm, de amortización. Bueno, bueno. Y bueno, por último vendría que sería la baja de cuentas, que según el párrafo 225 nos establece que las inversiones financieras se dan de baja cuando se vencen o cuando se cobran estos derechos. Y también se pueden tipo transferir o transmitirse, pero que serían con todos los riesgos y todos los beneficios. Bien, para cerrar el video de la unidad vendríamos a definir lo que vendría a ser, que sería la intención de cesar o negociar, que según Enrique Newton, define que la intención de negociar y cesar vendría siendo que es la intención de obtener liquidez inmediata antes de vender un activo, es decir, hacerlo efectivo directamente. En un caso, por ejemplo, de las empresas de hoy en día, vendría siendo la venta de aquellos activos antes de que se vuelvan tipo obsoletos, que pueden llegar a ser los rodados, maquinarias o alguno de estos tipos. Después estaría que para Newton, el criterio fundamental que define como el criterio fundamental que define para las inversiones
que éstas se deben de medir y exponer en estados, en medir y exponer estos activos en los estados contables. Después estaría que sería la intención de negociación y, y, y la intención de negociación y cesación, que serían, que es que los activos financieros se midan al valor neto de realización. Esto para reflejar el valor que se obtendría por la venta de estos, que sería en el mercado. Bien. Con eso terminaríamos, que sería la unidad 7. Muchas gracias, profesora, por escucharnos. Muchas gracias, profe. Chao. ¿Cuánto?